Cuando se celebra un contrato, se plasman en las cláusulas derechos y obligaciones para ambas partes. Eso implica que ese compromiso que han asumido tienen cumplimiento obligatorio. Si hay incumplimiento, tiene efectos jurídicos. Y esos efectos jurídicos pueden ser incluso demandas donde les exigen que cumplan con lo pactado y, por supuesto, pago de daños y perjuicios por no hacerlo correctamente. Hoy vamos a ver lo que son la eficacia de las obligaciones contractuales, aparte de los efectos del contrato, la eficacia, cómo se produce la eficacia, la relatividad de un contrato, los contratos a favor de terceros. Vamos a ver quién es un tercero y cuáles son los efectos de que un contrato sea a favor de un tercero y un contrato a cargo de un tercero. Les voy a explicar cada uno de estos aspectos y, por supuesto, luego de la presentación vamos a conversar. El punto 6 del programa corresponde a los efectos del negocio jurídico. ¿Qué vamos a estudiar en este tema? En primer lugar, lo relativo al efecto que existe entre las partes, como es la obligatoriedad del contrato, los derechos y obligaciones que nacen por lo pactado entre los contratantes, por decisión de su declaración de voluntad. La relatividad, que se refiere a esa obligación existentes entre las partes para el cumplimiento de un contrato. Con relación a terceros, ¿cuál es la relación contractual con terceros? El contrato a favor y a cargo de terceros. Ese es el tema del día de hoy. Los efectos del contrato. Los efectos del contrato son las obligaciones y derechos que de él nacen, cuyo alcance depende de la naturaleza y el tipo contractual elegido por las partes. Como hemos dicho, dependiendo del negocio jurídico, así será la clase de contrato que tienen que celebrar las partes. Y dependiendo si son contratos formales, cumpliendo los requisitos legales, además de ello, las partes pueden estipular en las cláusulas del contrato qué es su deseo de contratar, bajo qué condiciones, de manera concreta, que ya corresponde a la voluntad de los contratantes. Vale decir, son las acreedurías y las deudas que producen los acuerdos que por la declaración de voluntad forman el contrato. Estas obligaciones comprenden, en primer lugar, a los contratantes en su calidad de creadores del contrato. O sea, los particulares son los que van a dar la creación del contrato, la voluntad de los contratantes, que van a manifestar, de acuerdo a la autonomía de la voluntad, cuál es su deseo, cuáles son las condiciones, cuáles son los acuerdos del negocio al que han llegado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a terceras personas podría involucrar. Por ejemplo, ¿quiénes pueden ser esas terceras personas? Los herederos o sucesores de los contratantes. Si una persona fallece, hemos estudiado que los derechos y obligaciones del causante se transmiten a sus sucesores. Entonces, esos sucesores son los terceros. También pueden ser terceros
los beneficiarios de los contratos. Contratos a favor de terceros. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo la celebración de un seguro de vida, las personas que el contratante del seguro haya señalado por escrito quiénes son sus beneficiarios, a quienes él dispuso dejar el beneficio del seguro de vida, ellos son los terceros. Y los obligados por contrato a cargo de terceros. Por ejemplo, cuando una persona celebra un contrato de préstamo, pero no le piden una garantía en el banco. Entonces, él quiere hacer el préstamo, va a ser el deudor, él se compromete a pagar las mensualidades del préstamo, pero como no tiene garantía, entonces pide un fiador. Entonces, ese fiador va a ser el obligado como tercero de la deuda del amigo, ¿verdad? El artículo 1534 del Código Civil nos habla qué son los efectos del contrato. La ley regula. Los que celebren un contrato están obligados a concluirlo y a resarcir los daños o perjuicios resultantes de la inejecución o contravención por culpa o dolo. Si una persona no cumple con sus obligaciones, definitivamente vas a ser responsable de los daños o perjuicios que le cause al otro contratante por ese incumplimiento. Porque la contravención a las disposiciones establecidas en el contrato tiene que ser resarcido, o sea, tiene que pagar daños o ganancias dejadas de percibir que le haya causado al otro contratante. Se deduce de esta norma que por principio los contratos despliegan su eficacia exclusivamente en relación con las partes contratantes y para el caso de que éste haya fallecido, pues sus herederos serán los beneficiados siempre y cuando los derechos y obligaciones del contrato no tengan carácter de personalísimos. Como hemos dicho, los terceros, los herederos, al fallecer la persona, se transmiten sus derechos y sus obligaciones. Derechos son todas las acreedurías y obligaciones, cuentas por pagar que haya dejado pendiente el heredero. Pero si tiene el carácter de personalísimo, eso no se transmite. Por ejemplo, una pensión alimenticia. Una pensión alimenticia, pues definitivamente es un derecho personalísimo que solo corresponderá como herederos, ¿verdad? Pero va a depender de los bienes de la mortual, pero no los herederos van a responder de manera personal, sino solamente con los bienes que haya dejado la persona fallecida, ya sea de manera intestada o testamentaria. Pero ese no va a ser un derecho transmitido de persona a persona, sino solo dependiendo hasta donde alcancen los bienes que haya dejado la persona. Las partes tienen que cumplir todo aquello que el contrato les impone. O sea, dependiendo el acuerdo de voluntades, así tiene que ser el cumplimiento. Por eso es muy importante la claridad de las cláusulas establecidas en el contrato.
La eficacia de estas obligaciones proviene de 3 razones fundamentales. La primera, el libre, consciente y pleno consentimiento de las partes. Definitivamente, la eficacia de las obligaciones que han contraído las personas en los contratos va a depender de que haya manifestado un consentimiento libre, pleno, consciente, que al momento de celebrar el contrato no haya sido objeto de ningún vicio del consentimiento, que haya sido totalmente la expresión plena de su voluntad. ¿Por qué? Por los efectos que tiene cada contrato. El artículo 1519 del Código Civil nos dice: desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado, y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Una vez firmado el contrato, ya hay un compromiso de cumplimiento. Por eso, antes de firmarse un contrato, en el caso de que intervenga un notario y dé lectura a la escritura pública, el contratante va a manifestar que acepta cada una de las cláusulas ahí manifestadas. ¿Sí? Porque el negocio celebrado, si bien es cierto, va a cumplir con todos los requisitos formales de validez, una vez concluido la celebración del contrato, pues debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Definitivamente se espera que su cumplimiento sea desarrollado de acuerdo a lo pactado. En segundo lugar, existe un interés social. El interés social sobre la eficacia de las obligaciones contractuales. ¿Por qué? La sociedad cree en la obligatoriedad y eficacia del contrato. Cuando una persona contrata, lo hace con la certeza que la otra persona cumplirá sus obligaciones. Y en caso no lo hiciera, al haber quedado plasmado en un contrato, podrá reclamar en caso de incumplimiento y lo va a hacer ante un juez competente. Puede acudir a la Administración de Justicia. El Estado de Derecho, a través del organismo judicial, de la Administración de Justicia, puede exigir el cumplimiento de un contrato. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, donde hay un cumplimiento de pago de la renta y en el contrato se estableció que con 2 meses de atraso en el cumplimiento del pago de la renta puede pedirse la desocupación del inmueble. Entonces, si se da este motivo, esta causal, puede acudir ante el juez correspondiente para pedir la desocupación del inmueble, que le sea devuelta su propiedad. Eficacia de las obligaciones contractuales. El contrato que genera derechos personales no puede ser opuesto a la generalidad de las personas. O sea, un derecho personal entre las partes. Un derecho personal en el cual se establece quiénes son los contratantes, a quienes se le puede exigir el cumplimiento del contrato, es solo a
a las partes contratantes. Dice, terceras personas no pueden negar su eficacia porque existe frente a ellos y tiene efecto jurídico. Por ejemplo, se celebró un contrato de arrendamiento por un año, pero el propietario del inmueble necesita realizar un negocio de compra-venta del inmueble, lo quiere vender el inmueble, sin esperar que concluya el contrato de arrendamiento porque le urge hacer el negocio. Entonces, ¿qué hace? Le cuenta al comprador que vende el inmueble, pero que se encuentra ocupado por un inquilino. Entonces, el comprador acepta comprar el inmueble en esa situación y que existe, tiene conocimiento de que existe un contrato de arrendamiento. Entonces, aquí, ¿qué sucede? El artículo 1894 del Código Civil dice, si durante el arrendamiento el arrendador enajena la cosa, el nuevo dueño no podrá negarse a mantener en el uso de ella al arrendatario mientras no expire el término del contrato. Ello demuestra la eficacia del contrato, en el cual el acuerdo de voluntades debe prevalecer. Por eso dice acá este supuesto. El contrato que genera derechos personales no puede ser opuesto a la generalidad de las personas, porque el conocimiento de la existencia del contrato, en este caso, se le hizo al comprador y él tiene que cumplir con este precepto que tiene nuestro Código Civil. ¿Qué es la intransmisibilidad? Es cuando no se transmiten obligaciones a los herederos o sucesores. O sea que obligaciones contractuales no se transmiten a los herederos. ¿En qué casos puede dar esto? Nuestro Código Civil dice que en el caso del mandato, termina con el fallecimiento del mandante o del mandatario. Artículo 1717, numeral 5 de nuestro Código Civil. ¿Qué sucede? Si una vez fallecido el mandante, el mandatario continúa utilizando el mandato para llevar a cabo negocios jurídicos. Por ejemplo, préstamos bancarios. Sigue utilizando el mandato para hacer préstamos bancarios. En ese caso, nuestro Código Civil dice que no se transmiten las obligaciones a los herederos. Es responsabilidad del mandatario el utilizar un mandato de un fallecido. Entonces ahí ya son responsabilidades ya personales del mandatario el utilizar un mandato de una persona que ya terminó su existencia. Puede rescindirse también el caso del arrendamiento. Dice que puede rescindirse por muerte del arrendatario, si sus herederos ya no desean continuar con el contrato. También nuestro Código Civil deja prevista esta circunstancia. Los herederos no se les transmite la obligación, a diferencia del caso anterior, que sí se transmitía la obligación de respetar el contrato, en este caso no. El artículo dice en el 1930, numeral 7 del Código Civil, que si sus herederos no desean continuar con el arrendamiento, pues simplemente se lo comunica a los inquilinos de que ha fallecido el arrendatario. A eso se refiere la intransmisibilidad de obligaciones contractuales.
Los modos de eficacia. Tenemos la eficacia constitutiva, que indica que a través del contrato se crea una relación jurídica que antes no existía. Por ejemplo, un contrato de mandato. Una persona decide, necesita un representante legal y el representante legal está de acuerdo en que celebren un contrato de mandato. Entonces ahí dan una creación a una relación jurídica. Va a ser un mandato remunerado y acuerdan en celebrarlo. Entonces ahí es una constitución de una relación jurídica. Puede haber una eficacia modificativa y esta se produce cuando hay una variación en una relación jurídica que ya existe, preexistente. Por ejemplo, existe un contrato de mutuo y ese contrato de mutuo está por concluir, pero la persona decide pedir una prórroga del plazo para cancelar la deuda y la otra parte está de acuerdo. Entonces puede haber una eficacia modificativa. Van a modificar el contrato y correr por más tiempo el plazo que se había acordado. Pero si por acuerdo de voluntad las dos partes están de acuerdo en modificarlo, pues se puede hacer. Pues eso se llama eficacia modificativa. También existe la eficacia preceptiva. ¿A qué se refiere? Al pacto que existe entre las partes, en el cual se establece el conjunto de deberes, cargas, facultades, titularidades. Las partes van a ostentar como consecuencia de la relación jurídica existente entre ellas y si es el caso que puede existir. ¿En qué caso se da esto? Por ejemplo, cuando se celebra un contrato de constitución de una servidumbre voluntaria de paso y se establece que va a existir esta servidumbre, cuáles son los deberes, las cargas, las facultades, los derechos, en qué forma, en qué medida se constituye la servidumbre de paso, si va a ser continua o discontinua, si va a haber un pago mensual o anual sobre la servidumbre que se está constituyendo en servidumbre. En fin, todas las condiciones que pacten las personas, se va a llevar a cabo esas condiciones dentro de este contrato de servidumbre. O sea, ahí van a establecerse de qué manera se va a desarrollar ese contrato. La eficacia declarativa. Por el contrato se constata o bien se aclara una relación jurídica ya existente en un negocio anterior. Por ejemplo, ya existe un contrato de mutuo, pongámoslo nuevamente aquí. Existe un contrato de mutuo, ya se había celebrado, ya estaba funcionando el contrato de mutuo, pero existió, por ejemplo, un error en algún aspecto de las cláusulas del contrato. O sea, se había dicho que el préstamo iba a ser por 10,000 quetzales, pero no, es por 50,000 quetzales. Entonces, tiene que hacerse una escritura de ampliación que establezca realmente cuál era el monto contratado. Entonces, eso se llama eficacia declarativa. Existe también la eficacia extintiva, cuando deja de existir una relación jurídica preestablecida. Su finalización, para dar por terminado una relación jurídica, un negocio jurídico celebrado, contrato de mutuo también aquí, se termina de pagar el préstamo, entonces
tiene que solicitarse el documento que demuestre que ya concluyó el pago. A eso se le llama carta total de pago. Entonces, esa es una eficacia extintiva. Y ahora pasamos al principio de relatividad del contrato. ¿A qué se refiere este principio? A que el contrato vincula a las partes, creando derechos, facultades y obligaciones. Las partes, por decisión propia, han celebrado los contratos, salvo que hayan otorgado por mandato a través de su representante. El contrato es por principio relativo, ya que vincula a través de la reglamentación establecida en las cláusulas del contrato directamente a las partes contratantes, que han establecido esas cláusulas procedente de la autonomía de la voluntad. Ellas solas han decidido qué plasman en el contrato. Únicamente corresponde a las partes contratantes la existencia de ese contrato, sin que por consiguiente pueda generar derechos u obligaciones respecto a otras personas, o puede atribuírseles un alcance general, ya que corresponde a derechos entre particulares. ¿Qué dice este principio? El principio de la relatividad del contrato dice: cuando se celebra un contrato, las partes obligadas son las que han contratado. Pero como hemos mencionado anteriormente, hay casos en los cuales personas que no han celebrado el contrato también se ven vinculadas al mismo, como en el caso de los herederos, de los sucesores, ¿verdad? La relatividad del contrato tiene su fundamento en el mismo contrato, en ser manifestación de la autonomía de la voluntad. Solo vincula libremente al que lo quiso hacer. Ninguna persona puede estar vinculada por decisión de otra, sin que la hayan autorizado previamente, como en el caso de otorgarse una representación legal, ¿verdad? También vincula a los herederos los efectos del contrato, ya que continúan con las obligaciones del causante, conforme al artículo 1529 del Código Civil. Dice: los derechos y obligaciones de los contratantes pasan a los herederos y demás sucesores de las partes, a menos que lo contrario resulte de la ley, de la convención o de la naturaleza misma del contrato. Respecto a que resulte contrario a la ley, o sea, ya interpretando lo indicado en el artículo anterior. Por ejemplo, si el que fallece gozaba de una pensión alimenticia al morir, el obligado ya no tiene obligación de seguir prestando los alimentos a sus herederos, pero sí son derechos personalísimos. Si son menores de edad, por supuesto que sí tienen derecho a que se les cubra lo relativo a sus alimentos, pero únicamente hasta donde alcancen los bienes de la mortuaria. Pero si los bienes no son suficientes, pues ya no se transmite la obligación de pagar alimentos, porque el heredero no responde con sus propios bienes. En el caso de la convención, cuando hubo un acuerdo de voluntades entre los contratantes, se refiere a derechos y obligaciones nacidas de un contrato, que por su naturaleza son intransmisibles, concedidas específicamente a favor de determinada persona. Y cuando ya hablamos de la intransmisibilidad, ¿verdad?
Entonces, si son obligaciones personalísimas, son intransmisibles. También tenemos, por ejemplo, el caso del usufructo vitalicio o bien el derecho de habitación. Son derechos reales de mero goce. ¿Qué pasa aquí? Tanto el usufructo vitalicio como el derecho de habitación, al fallecer el que goza de dicho derecho real, el propietario del inmueble ya no tiene obligación de continuar prestando este derecho real a sus herederos, porque esa obligación es intransmisible, no se puede transmitir, ¿sí? Porque tanto el derecho real de usufructo vitalicio como el derecho de habitación son derechos personalísimos que no se transfieren a sus herederos. Por la naturaleza misma del contrato, se refiere a disposición testamentaria en la cual el testador también expresamente libera de obligaciones a un determinado legatario. Y en ese caso, definitivamente la disposición testamentaria es de cumplimiento obligatorio, siempre prevalece la voluntad del testador, y si el testador libera de obligaciones a un legatario, pues se da cumplimiento a ese contrato. Ahora pasamos a la eficacia del contrato respecto a tercero. Como hemos dicho, un tercero es todo el que no es toda persona que no es parte en un contrato. Es todo el que no es parte en un contrato. O sea, la persona que no es parte en un contrato es un tercero. Son personas extrañas al contrato. También las personas que están presentes en el acto son terceros, porque pueden estar presentes sin ser verdaderamente parte, es decir, sin asumir personalmente compromisos y sin estipular derechos en su favor. Por ejemplo, el caso del notario autorizante del contrato. Él es un tercero porque él está presente y con su fe pública, él da fe de que quien firmó el contrato son los contratantes. También los testigos, como en el caso de un testamento, que es requisito que intervengan testigos a la hora de la celebración de un testamento. Ellos son parte, son terceros, no son partes, porque el otorgante es solo el testador, pero son terceros porque ellos dan fe de que fue voluntad del testador lo que se plasmó en el testamento. O sea, los terceros son los que concurren exclusivamente representando a una de las partes. O sea, intervinieron en la celebración de un negocio jurídico, en ese caso, el ejemplo del testamento, un negocio jurídico unilateral, pero sí son terceros las personas que estuvieron presentes en la celebración de ese testamento. La eficacia del contrato respecto a terceros. Hay eficacia respecto a terceros cuando el contrato incide y afecta de alguna manera respecto de la situación de personas que han sido totalmente ajenas a la realización del contrato y que no son tampoco destinatarias de sus declaraciones. Por ejemplo, se celebra un contrato de arrendamiento en el cual se establece la cláusula de que permite el subarrendamiento. En este caso, el contrato lo celebraron A y B. En ese caso, cuando se da el subarrendamiento, ya no interviene el arrendante, sino solamente la persona que está siendo inquilina del inmueble.
con el subarrendatario. Pero la eficacia del contrato consiste en que el subarrendatario, por ser el ocupante del inmueble, debe cumplir con las obligaciones que se hayan establecido en el contrato celebrado. Tiene que cumplir con el pago puntual, con el pago de todos los pagos de la renta, el pago de todos los servicios del contrato, del inmueble, en fin. El subarrendatario está sujeto a todas las condiciones establecidas en el contrato. A eso se refiere es la eficacia del contrato respecto a tercero. A un tercero que no intervino en la celebración del contrato de arrendamiento, pero como subarrendatario sí va a dar cumplimiento a todo lo pactado entre las partes. Tenemos contrato a favor de tercero. O sea, el beneficiario del contrato va a ser un tercero. Generalmente los efectos del contrato comprenden exclusivamente a los contratantes, pues solo a ellos favorecen las obligaciones convenidas. Sin embargo, hay situaciones excepcionales en las cuales los efectos se extienden a terceros. Una de esas situaciones es la llamada estipulación a favor de tercero, denominada como contrato a favor de tercero. Hay una persona ajena a las partes contratantes y que además tampoco estuvo representada en ninguna de ellas en la celebración del contrato y que sin embargo obtiene un beneficio nacido de ese contrato del que no forma parte. Por ejemplo, como mencionaba en el contrato de seguro, cuando se celebra un contrato de seguro de vida, pues simplemente es un contrato establecido entre el contratante y el representante de la aseguradora. Incluso son contratos que ya están de adhesión, le llaman a esa clase de contratos porque ya son preelaborados. Esos contratos establece las condiciones que debe pagarse puntualmente, en fin, hasta seguro, hasta examen médico se le practica al asegurado. Y en ese caso, él establece quién va a ser el beneficiario en el caso de que se diera el siniestro de su fallecimiento. Esa persona que es declarada beneficiaria en esta clase de contratos es el tercero a favor de quien se celebró el contrato de seguro, por ejemplo. Es el beneficiario, pero el beneficiario es libre de aceptar si acepta o no el beneficio que a su favor fue estipulado por las partes. Por supuesto, un beneficiario no se le puede obligar a que reciba el beneficio que ha quedado plasmado a su favor. Cuando el contrato es a favor de tercero, una persona llamada estipulante contrata con otra al que se le denomina promitente, que este último realice una prestación a favor de un tercero llamado beneficiario. Ejemplo, el contrato de seguro de vida en el cual el beneficiario es el cónyuge o sus hijos. Si el contrato contuviere alguna estipulación a favor de tercero, éste podrá exigir su cumplimiento. El beneficiario va a tener derecho a exigir el cumplimiento del contrato. También existe otro ejemplo que les puse yo aquí. El padre que vende una propiedad de él era el propietario, y establece en el contrato que el pago del precio debe hacerse a favor de su hijo. El hijo no era propietario,
pero va a recibir el precio del valor del inmueble porque así lo establece su padre. El hijo no ha intervenido en nada en dicho contrato, pero si esa fue la condición de pago, pues así va a ser a la hora de una compra. ¿Cuáles son los elementos de esta clase de contratos a favor de terceros? El estipulante es la persona que establece el beneficio. El promitente o deudor es la persona obligada a pagar el beneficio. Y el beneficiario es la persona que acepta recibir el beneficio. Ejecución es tercero a favor, o sea, el beneficiario es el que va a recibir el beneficio del contrato. El tercero dice el derecho de exigir al deudor el cumplimiento de la obligación corresponde al estipulante, o sea, en este primer ejemplo es el que contrató, es el que va a exigir el cumplimiento de la obligación al deudor, ¿verdad? Igual derecho compete al beneficiario cuando así resulte del fin contemplado en el contrato. En el caso, por ejemplo, del seguro de vida, el beneficiario hace el reclamo correspondiente. Al estipulante es a quien compete exigir el cumplimiento del contrato. Le corresponde también la potestad de exonerar al deudor. También el liberarlo de obligación de pago corresponde al estipulante, a quien contrató, ¿verdad? Si se dejara exclusivamente al beneficiario el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación, solo él podrá exonerar al deudor. O sea, depende la condición de la cláusula contractual, como haya quedado establecido. Puede darse el caso que solo el beneficiario puede exonerar al deudor de pago, ¿verdad? El estipulante podrá sustituir al beneficiario únicamente en el caso de que se haya reservado ese derecho. Depende el contrato y la cláusula conforme lo haya pactado. El que vimos es contrato a favor de tercero. O sea, quien va a recibir el beneficio del contrato es el beneficiario. Ahora vamos a ver contrato a cargo de tercero. Es cuando se conoce el compromiso que asume una de las partes en un contrato de obtener el consentimiento de un tercero para la concertación de un acto jurídico o el cumplimiento de una prestación imponiéndose una pena si fracasa. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, se hace un contrato de préstamo. Se va a pedir un préstamo a un banco. Y le dice el banco, le presto los 10,000 quetzales, pero como me tiene que dar una garantía de que va a cumplir con el compromiso de pago. ¿Qué sucede? No tiene bienes que dar en garantía. Entonces, solicita a un tercero que sea su fiador para cumplir con esa obligación. Entonces, de eso se trata este contrato a cargo de tercero. Quien va a dar la garantía es un tercero. Cuando la eficacia del contrato respecto de tercero incide y afecta de alguna manera respecto de la situación de personas que han sido totalmente ajenas a la realización del mismo. Quien prestó es otra persona, pero quien va a ser el garante es el tercero. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo aquí.
la disposición testamentaria en la cual asigna obligación al tercero legatario. También, y como hemos dicho, en los testamentos hay testamentos condicionales en la cual el testador puede dejar como disposición de última voluntad una obligación a algún legatario, algún compromiso de obligación, por ejemplo, de dar una mensualidad a favor de alguna persona, ¿verdad? Si el legatario acepta esa obligación, pues acepta el legado, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos de tercero a cargo? Aquí recibe el nombre de promitente, promisario y tercero. El promitente es la persona que sin previa anuencia de un tercero promete que éste cumplirá una determinada prestación que interesa al promisario. La promesa consiste en que el promitente hará las gestiones necesarias para que el tercero acepte la obligación. O sea, fue a hacer el trámite de préstamo al banco y establece que la garantía la va a dar un tercero. El promisario, la persona a quien se promete el cumplimiento de la prestación por el tercero. Y el tercero, la persona que sí acepta cumplir la prestación. Por supuesto, el ser fiador, el dar en garantía incluso su propio, un bien inmueble, eso es un derecho del tercero que es absolutamente libre de aceptar o no ese compromiso, por razón de que el promitente no le representa en ningún sentido, ni ha obtenido previamente su anuencia. Entonces, el tercero va a decidir si va a ser fiador del deudor o bien si va a dar en garantía un bien inmueble para cumplir con la garantía de la deuda que se está negociando, ¿verdad? Pero es un acto libre. Por eso es un tercero que va a asumir la responsabilidad contractual de otra persona. ¿Qué efectos tiene esto? El tercero es libre de aceptar o no ese compromiso. Si no acepta, el promitente tiene la obligación de indemnizar al promisario los daños y perjuicios que la negativa le cause. Y si acepta, adquiere la obligación de cumplir la prestación a favor del promisario. En este caso, el promitente queda liberado frente al promisario. Bueno, estamos a la orden para que conversemos. A ver qué les pareció la presentación de este tema tan importante como son los efectos del negocio jurídico. Hemos visto que en los negocios que se llevan a cabo, por ejemplo, con un banco, obligadamente para poder dar un préstamo, pide una garantía. Esa garantía puede ser a través de un fiador o a través de un bien inmueble, por ejemplo. En el caso que el deudor no tuviera bienes a su nombre y que ninguna persona quiera servirle de fiador, pues tendrá que optar en solicitar la ayuda de un tercero, de otra persona
que no va a ser deudora, pero que sí va a dar en garantía un bien de su propiedad. Si esa persona no acepta dar el bien, entonces definitivamente no le autorizarían un contrato de mutuo, pero si da en garantía el bien, se está comprometiendo a que si el deudor no paga, ese bien que dio en garantía está, se lo van a hipotecar porque va a comparecer en el contrato dando en garantía el bien para apoyar a la parte deudora. Si el deudor no paga, le van a rematar el bien a la persona, aunque ella no sea la deudora, porque eso pasa muchas veces en tribunales. Dicen, es que yo no era la parte deudora, entonces, ¿por qué me van a rematar el bien? Porque dio su consentimiento. Ella lo aprobó, esa persona lo aprobó y dio su bien inmueble en garantía. El deudor no paga, se remata el bien, ¿verdad? Porque es el derecho real de garantía que garantiza al banco. Entonces, sí pasa mucho en tribunales que la persona no entiende por qué le van a rematar su propiedad si ella no era la deudora. Y esa es la defensa que muchas veces me manejan, ¿verdad? Pero definitivamente manifestó su consentimiento en el contrato y eso tiene efectos jurídicos. ¿Alguna pregunta? Sí. Cindy, buenas noches. Buenas noches, Miss. Dice que tengo, bueno, un caso similar a ese. Mi papá sirvió de fiador y